Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, le escuchamos, pastor. Amén. Dios le bendiga, pastor, si lo escuchamos. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a dar inicio en esta noche a nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Rey de gloria y majestad, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder apartar este tiempo, Señor, para el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han tenido la disposición de conectarse. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta noche a poder enfocarnos en estos temas que son muy importantes para nosotros porque provienen de tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar, para poder discernir, para poder guardar en nuestros corazones todas estas cosas, Señor, para que seamos transformados por ellas y para que tu palabra, Señor, pueda dar frutos en nuestras vidas que glorifiquen tu nombre. Quita de nosotros toda distracción y ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en la enseñanza de esta noche. Lleva nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús y sobre todas las cosas, Señor, que no sea un estudio más, que no sea conocimiento vano, sino que esto nos lleve, Señor, a reflexionar en nuestro caminar, en nuestra iglesia, y que nos ayude, Señor, a ser transformados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, gloria al Señor. Damos la bienvenida a los que se acaban de unir en estos pasados minutos. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase y voy a desplegar acá nuestro material. Bueno, ok. Sí, se mira, ¿verdad, hermanos? Sí, lo vemos. Ok. Bien, entonces estamos en el libro de Apocalipsis y estamos ahorita en la segunda sección, que es las cartas a las 7 iglesias, que cubren del capítulo 2 al capítulo 3. Y dentro de esta sección nos encontramos ahora en la carta a la iglesia de Sardis. ¿Verdad? Esta es la tercera iglesia que está comprometida con el mundo, la cuarta iglesia que está comprometida con el mundo, ¿verdad? Entonces, anteriormente habíamos estudiado la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, y ahora terminamos con esta iglesia de Sardis, para posteriormente pasar a la carta a la iglesia de Filadelfia, que es una de las iglesias eh, que es alabada por permanecer fiel. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra lección de esta noche. No sé si me puede ayudar a leer ahí Litsi. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras,
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Un pasaje relativamente corto, ¿verdad? Solamente 6 pasajes, pero que nos dan una gran lección acerca de esta iglesia. Entonces, como hemos hecho en otras ocasiones, siguiendo la misma metodología, hemos podido ver que a lo largo de todas estas cartas, primeramente, Cristo se presenta con algunos atributos necesarios para eh, tratar con el problema de cada iglesia. Luego se evalúa la situación o el problema en particular. Luego, sobre la base de ese problema, Cristo emite un estímulo para perseverar en el conflicto, para que la iglesia persevere en medio del conflicto o para que se arrepienta a fin de evitar el juicio. Y luego, sobre esto, es la base para que Cristo haga un llamamiento a las iglesias para que respondan prestando atención al estímulo o a la exhortación anterior. Y finalmente, en base a esa respuesta positiva, Cristo hace una promesa para darle a estas iglesias la vida eterna, ¿verdad? Esta es la misma estructura y la misma metodología que siguen las cartas anteriores y que continúa en esta carta a la iglesia de Sardis. Entonces, en el esquema de Sardis, no cambiamos ahí, dice Esmirna todavía, pero es el esquema de Sardis. Vamos a ver esta noche, primeramente el contexto de la iglesia, luego su ubicación geográfica y, a diferencia de la iglesia anterior, el estímulo estaba, primero está la presentación, luego está el problema, luego el estímulo, la exhortación final y la promesa. En la anterior, el estímulo era presentado antes del problema. Entonces aquí vemos que es al revés, el problema es presentado antes del estímulo. Y vamos a ir viendo cada una de estas secciones punto por punto. Así que comencemos con el contexto de la iglesia. ¿Qué sabemos acerca de la iglesia de Sardis? Sardis está en el oeste de Anatolia, lo que es la actual Turquía, en la provincia de Lidia. Al igual que la iglesia de Esmirna, también estaba en esta provincia de Lidia. Era una ciudad cosmopolita, un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, situada cerca del mar Egeo y por lo tanto tenía bastante influencia griega. Era una ciudad muy moderna para la época, que estaba distinguida por edificios, por su arquitectura, vamos a ver, destacada, y por muchas cosas típicas de la época y de la cultura persa que la influenciaron en gran manera. Era rica en oro, su trabajo en piedra refleja una excelente artesanía. Las técnicas expertas de albañilería son evidentes en el muro de la Acrópolis y en las tumbas de toda la zona. Esta ciudad de Sardis era realmente una Nueva York de la época, ¿verdad? Así como cuando uno visita Nueva York y sobresalen los rascacielos y toda la arquitectura de la ciudad. Así, esta ciudad de Sardis era una ciudad rica, no solamente en recursos como el oro, sino que también era bastante rica en arquitectura y artesanías. Los persas admiraron esta habilidad a tal punto de que implementaron la técnica del cincel lidio en elementos propios de la arquitectura de ellos cuando hicieron la nueva capital del emperador Ciro el Grande, llamada Pasargada. Durante el dominio persa, Sardis recibió una gran afluencia de funcionarios persas, llamados también sátrapas, que trajeron la cultura persa a la ciudad. Entonces había bastante influencia persa en lo que es el arte
la arquitectura, la artesanía y todo lo demás. Actualmente, la antigua ciudad de Sardis yace sobre el vecindario llamado Sard, ¿verdad? De donde prevalece todavía algo del vocablo de Sardis, ahora es Sard, y es un distrito, es un vecindario en el distrito de Salili, en la provincia de Manisa, Turquía, y cuenta con una población de alrededor de 5,000 personas. O sea, es algo relativamente pequeño en comparación con las otras ciudades que hemos visto anteriormente. Así es como luce actualmente ese vecindario de Sard, ahí en el distrito de Salili, en la provincia de Manisa, en Turquía. Pero en cuanto a su ubicación geográfica, Sardis se encuentra aquí, entre Tiatira y Filadelfia, frente al mar Egeo, que lo tenemos acá. Entonces, esta cercanía con el mar Egeo hace que la influencia griega tuviera bastante predominancia aquí en esta ciudad de Sardis. Y estos son los restos de la antigua ciudad. Como pueden ver, a diferencia de las otras ciudades, esta ciudad tiene una arquitectura mucho más destacada, mucho más hermosa. Estos son los restos de una sinagoga que prevalecen hasta el día de hoy en lo que era la antigua ciudad de Sardis, en este vecindario de Sardis. Así que ahí estamos con Sardis. Todo esto es la región ahora de Turquía. Así que comencemos con la presentación de Cristo a esta iglesia. El Señor Jesucristo comienza diciendo en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esta es una presentación muy parecida o casi igual a la de Éfeso. En Éfeso, el Señor Jesucristo se presenta de la siguiente manera. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que vemos que nuevamente el Señor se presenta con los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿verdad? Para, pues, hacer la exhortación y el mensaje que Él trae para esta iglesia. Al igual que Éfeso, la iglesia de Sardis ha perdido el poder de su testimonio externo de Cristo. Sin embargo, el hecho de que Cristo se le aparezca, al igual que a los efesios, con 7 estrellas, representa el apoyo espiritual y también los 7 espíritus que representa el poder del Espíritu Santo. Entonces significa que tiene a su disposición la fuerza sobrenatural para permitirles una obediencia renovada. Pensemos en esto un momentito, porque la iglesia de Éfeso es la iglesia que había perdido su primer amor. Entonces el Señor Jesucristo se presenta con las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Verdad? Eso con el propósito de traer una ayuda sobrenatural a la iglesia para hacerla volver a sus primeras obras. Asimismo, la iglesia de Sardis se encuentra en el mismo predicamento de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, el Señor viene con un poder sobrenatural para pasarla de muerte a vida, para reanimarla y que vuelva a hacer las obras del principio o que haga todo aquello que ha dejado de hacer, ¿verdad? Entonces este es el propósito de que el Señor se presente con estas credenciales meramente angélicas y espirituales, traer un poder sobrenatural a Sardis que la haga despertar de su letargo moribundo. Por tanto, a diferencia de Éfeso, aquí en este mensaje a la iglesia de Sardis, hay más énfasis en la fuente sobrenatural que le va a dar a Sardis el poder para testificar
a diferencia de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que el poder era llevarla a arrepentirse y a volver a sus primeras obras. Esto es particularmente apropiado ya que la iglesia de Sardis es la única de las 7 iglesias que está tan aletargada en el cumplimiento de su función cristiana que está a punto de ser considerada espiritualmente muerta. Sardis está en la sala de urgencias y está con el marcapasos a punto de irse a línea recta, ¿verdad? Está pip, pip, con los latidos espaciados y está a punto en irse a pip para ser declarada muerta. Así es la condición delicada en la que está Sardis. Entonces, vemos que el Señor le da el diagnóstico a esta iglesia y le dice en la segunda parte del verso 1 y el verso 2, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, prácticamente es como que si alguien está vivo en la sala de urgencias únicamente por medio de una respiración artificial. Está vivo, pero por dentro está muerto. Esa es la condición terrible en la que se encuentra la iglesia de Sardis. El Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que ya están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta es una situación bastante comprometida y con un pronóstico tremendamente reservado. Los doctores podrán dar fe de esto, que cuando un paciente se encuentra en este estado tan delicado, lo que le dicen a sus familiares es, en este punto, solo un milagro puede salvarlo. Está tan comprometido el cuerpo, los órganos o cualquier cosa, que solo un milagro puede salvarlo. Y por eso es que el Señor viene a ellos con el poder espiritual, con el poder angélico, para darles ese milagro, para volverlos a la vida. Entonces es el gran problema en el que se encuentra esta iglesia. Recordamos, Sardis era una ciudad que había conocido la fama en el pasado, pero su gloria se había desvanecido. Y Cristo advierte ahora a la iglesia que así como está la ciudad de Sardis, así está la iglesia también, viviendo de glorias pasadas, teniendo un nombre que es una iglesia bíblica, una iglesia de avivamiento y todo, pero por dentro sus miembros están espiritualmente muertos. La actitud de la ciudad había contagiado a la iglesia. Conservaban una reputación de estar espiritualmente vivos, pero en realidad estaban espiritualmente casi muertos. En respuesta a su condición casi muerta, deben velar y deben afirmar las cosas que quedan y que están a punto de morir. Los lectores o los receptores de esta carta se habían aletargado ante las exigencias radicales de su fe en medio de la cultura pagana. La mención de las cosas que quedan implica que los lectores habían comenzado una vida de servicio fiel, pero algo había sucedido que les impedía seguir avanzando. Es decir, esta iglesia cayó en un letargo que les impedía testificar valientemente de Cristo en medio de una cultura pagana. Y en contraste, habían tratado de salir adelante, habían tratado de seguir avanzando, de salir de ese letargo, pero como decimos coloquialmente, no terminan de cuajar. Algo pasó en medio de la situación que no pudieron seguir con ese avance, no pudieron salir adelante con lo que el Señor demandaba de ellos. Entonces, lo que se cuestiona es su nombre. Se dicen ser cristianos, se dicen ser reformados, se dicen ser bíblicos, pero nada en su actitud
evidencia que efectivamente lo son. Ciertamente es una iglesia en la que hubo vida en un tiempo anterior, pero las obras genuinas del pasado habían desaparecido ya en medio de ella. Al igual que Éfeso, se les exhorta entonces a que vuelvan a las primeras obras, que vuelvan a hacer todo aquello que le daba a ellos vida. Entonces miremos ahora el estímulo. ¿Cuál es el estímulo que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia? Apocalipsis 3:3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta venida de Cristo no es en ninguna manera una justificación del rapto secreto. Porque muchas veces este pasaje se ha utilizado para enseñar que el Señor viene en secreto por su iglesia, así como ladrón en la noche. Y en parte, esa enseñanza proviene, como hemos dicho en otras ocasiones, de las novelas de ciencia ficción de Tim LaHaye y Jerry Jenkins, muy populares en la década de los 90, llamadas Dejados Atrás, de las cuales hay películas, series y libros y toda una parafernalia. Pero cuando nosotros leemos lo que está diciendo el Señor acá, es una advertencia de juicio sobre una iglesia. En ningún lado está diciendo que se refiere a una venida en secreto del Señor. El énfasis entonces no se centra en la secretividad del suceso, sino en el juicio sobre la iglesia si no se arrepiente. Si no te arrepientes, vendré a ti como ladrón en la noche. No te darás cuenta a qué horas se desarrolló el juicio contra ti. ¿Por qué? Porque no estaba vigilante, porque no estaba consciente de lo que estaba haciendo ni de lo que estaba pasando, a tal punto de que el juicio del Señor Jesucristo vino repentinamente. Acerca de eso nos está hablando y no de un rapto secreto. La venida que se menciona es un evento difícil de determinar en el horizonte escatológico. Es decir, no sabemos si cuando el Señor dice, vendré a ti, se refiere a que va a venir ahorita, o si ese vendré sobre ti se refiere al juicio final, ¿verdad? Y aunque definitivamente en el contexto de la carta es un juicio inmediato sobre la iglesia, también es una conexión al juicio final. Porque en el caso de que el Señor no venga ahorita, ciertamente esa iglesia va a tener que responder al Señor en el juicio final. Entonces, como puede ser ahorita, puede ser al final de los días también. Entonces, el propósito de dejar este tiempo abierto sin un horizonte específico tiene como propósito crear en los lectores un sentido de urgencia que los motive a resolver su problema. Pensemos en esto. No sabemos si es ahorita, no sabemos si el Señor Jesucristo está hablando que va a venir ahorita, en una de estas noches, en esta semana, como ladrón, o si lo hará en el día final. Por lo tanto, sea que sea ahora, o sea, en el día final, tenemos que preocuparnos ahora por resolver este asunto. Y ese es el propósito en esta ambigüedad de esta frase, ¿verdad? Crear ese sentido de urgencia para que los lectores sean motivados a resolver este problema. Y el parecido con la iglesia de Éfeso continúa, porque Sardis es llamada a recordar aquella antigua vitalidad espiritual y arrepentirse. Entonces, así como
Éfeso tenía que arrepentirse y volver a las primeras obras, también Sardis debía acordarse de lo que había recibido y oído y guardarlo, es decir, hacerlo y arrepentirse, porque si no, sus acciones tendrán serias consecuencias espirituales. Miremos ahora la exhortación final. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta es la exhortación final. Recordamos de la enseñanza que compartimos con los jóvenes que una exhortación no es un regaño. Su palabra original, exhortación, no es un regaño, sino que son palabras de ánimo, son palabras de confirmación, son palabras de edificación, de entusiasmo para que una iglesia siga. Entonces, el Señor Jesucristo saca lo bueno de esta iglesia y les dice, hay algunos que todavía no han manchado sus vestiduras. Y esta imagen de no han manchado sus vestiduras es una imagen que proviene de todas las regulaciones sacerdotales. Si un sacerdote tenía su túnica, su vestido sacerdotal, que era algo tan elegante, era algo tan pulcro, pero si este sacerdote tenía, aunque fuera una pequeña mancha, ese sacerdote no podía oficiar, tenía que tomar su lugar la otra persona. Entonces, esta figura, esta imagen de no han manchado sus vestiduras, nos evoca esa imagen de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y lo que esto quiere decir, al decirnos que solo unos pocos cristianos de Sardis no habían manchado sus vestiduras, se refiere a que solamente unos pocos no habían adquirido compromisos con las prácticas paganas o idolátricas. La palabra manchado aparece también en Apocalipsis 14:4 y se refiere a los que no se han contaminado con mujeres, que en el contexto se refiere tanto a la inmoralidad sexual literal, no se refiere tanto, perdón, a la inmoralidad sexual literal, sino a la participación en actividades paganas o idolátricas. Recordemos que en todo el imaginario del Antiguo Testamento, cuando el Señor habla, y esto es algo que hemos dicho en las clases anteriores, cuando el Señor habla acerca de que Israel ha sido infiel, de que Israel ha sido adúltera, de que Israel ha fornicado, no se está refiriendo a la inmoralidad sexual en un sentido literal, sino que se refiere a la idolatría. Entonces, ese es el mismo contexto que encontramos aquí en Apocalipsis 14, versículo 4. Es un adulterio espiritual, ¿verdad? Así que esta palabra manchado se refiere a la participación en actividades paganas o idólatras. Lo más probable es que los cristianos de Sardis han caído en su mayoría en un estupor de transigencia, es decir, en una permisión, ¿verdad? Y un miedo a las consecuencias de dar testimonio o dar de Cristo. Ay, no, es que si nosotros testificamos o denunciamos que estas prácticas que hace la cultura de nosotros van en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo, vamos a tener repercusiones. Nos van a perseguir, nos van a meter en la cárcel, nos van a quitar nuestro local, nos van a quitar nuestra casa, nos van a quitar nuestros hijos, nos van a hacer esto, nos van a hacer el otro. El miedo impedía que Sardis diera testimonio fiel del Señor Jesucristo y se opusiera a las prácticas paganas e idólatras. Entonces este es el reproche que el Señor les está haciendo. Por lo tanto, Cristo los exhorta a que mantengan su posición y como resultado, aunque tengan consecuencias, aunque tengan oposición, aunque enfrenten hostilidad,
ellos van a caminar con él con vestiduras blancas porque eso los hace dignos. Y son dignos porque no han manchado las vestiduras. Así que el Señor los enfoca, los dirige a poner sus ojos no en el galardón terrenal, sino que en el galardón celestial. Y posteriormente les hace la promesa. ¿Cuál es la promesa? Los versos 5 y 6 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vemos nuevamente aquí una herencia triple, ¿verdad? Una promesa triple. En primer lugar, les va a dar vestiduras blancas. En segundo lugar, no borraré su nombre del libro de la vida, dice el Señor. En tercer lugar, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina toda esta promesa haciendo nuevamente el recordatorio, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordamos de las lecciones anteriores también que esta es una frase que está presente en los profetas del Antiguo Testamento, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, y ahora es reafirmada también en el libro del Apocalipsis. Y es una exhortación a escuchar diligentemente, a tener oídos y a oír el mensaje del Espíritu. Expresa que el objetivo de Cristo es salvar a esta iglesia del borde de la muerte. Si escuchan con atención, si reciben el mensaje, si lo guardan diligentemente y si hacen lo que el Señor Jesucristo les dice que tienen que hacer, ellos pueden salvarse del borde de la muerte. Ahora, tristemente, hermanos, tristemente, ninguna de estas iglesias prevaleció al final. Y es una gran tristeza, porque a pesar de ser advertidas, a pesar de ser para ellos el mensaje, sucumbieron ante la cultura, sucumbieron ante el mundo y sucumbieron ante las presiones de Satanás. Algunos de ellos fueron exterminados completamente, ¿verdad? Y aunque desaparecieron de la faz de la tierra, eh, la promesa de Cristo se hizo visible al permitirles estas vestiduras blancas, no borrar su nombre del libro de la vida y reconocer su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Ahora miremos cada una de estas cosas. ¿Qué significa esto de las vestiduras blancas, que no va a borrar su nombre del libro de la vida y que va a reconocer su nombre delante del Padre y delante de los ángeles? En primer lugar, las vestiduras blancas. Y aquí recordemos que repite nuevamente esta promesa, que ya les dijo que si no manchaban las vestiduras y que si daban testimonio de él, iban a andar con vestiduras blancas. Pero aquí en la promesa vuelve a especificar que les dará vestiduras blancas. Y esta repetición subraya su significado, ya que aquí, como en otras partes de Apocalipsis, las vestiduras blancas representan una pureza que a través de la obra de aquel que está vestido de blanco va a tener como resultado una recompensa eterna en el reino de Dios. La recompensa probablemente comienza en esta vida porque Él representa a los fieles que ya llevan vestiduras puras. En segundo lugar, Cristo exhorta a los santos en el versículo 18 a comprar vestiduras blancas. Y en el capítulo 16:15 se refiere a los que guardan sus vestiduras para no estar desnudos. Así que estas vestiduras blancas son la promesa de recompensa eterna en el reino de Dios. Aquellos que caminamos con Cristo, aquellos que damos testimonio fiel de su nombre, vamos a tener estas vestiduras blancas y vamos a estar delante de Él como una iglesia pura y sin mancha, vestida con lino fino, blanco y resplandeciente.
En segundo lugar, dice que no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Esta referencia aparece 5 veces en Apocalipsis y contiene los nombres de los creyentes escritos en él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Señor escogió para ser salvos está escrito en este libro de la vida. Y esto contrasta con los libros que registran los pecados de los incrédulos, en base a los cuales serán juzgados. Los incrédulos tienen sus pecados inscritos en esos libros donde Dios guarda registro de sus pecados. Pero los que Él eligió para salvación están inscritos en este libro de la vida. Y esto es una referencia a la profecía de Daniel, porque leemos nosotros en Daniel 12:1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que todos los que son parte del pueblo del Señor están escritos ahí en ese libro. Luego en el 7:10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Notemos que el contexto en el que se usan estos libros es en el contexto de un juicio. Cuando el Señor está pasando juicio, abre estos libros para ver quién se encuentra en el libro de la vida y para ver los pecados de los impíos, los pecados de los incrédulos, para ser juzgados en base a ellos. Ahora, esto no quiere decir que los nombres de los que son genuinamente salvados pueden ser borrados por alguna razón, sino que es más bien una garantía de que no lo serán. Así que cuando nosotros leemos esto de que no borrará su nombre del libro de la vida, eso no significa que los elegidos pueden ser borrados o no. Eso no significa que la salvación se pierde. No, por el contrario. Si son verdaderamente salvos, si son elegidos, es una afirmación que el Señor jamás borrará su nombre del libro de la vida. Y en tercer lugar, dice que Él reconocerá su nombre delante de su Padre y de sus santos ángeles. Aquellos que confiesen el nombre de Cristo, a pesar de la posible persecución, tendrán a su vez sus nombres confesados por Cristo. No hay duda de que Jesús está repitiendo aquí su declaración de que aquellos que lo confiesen a Él los confesará ante el Padre y ante los ángeles. Leemos esto en Mateo 10:32. Dice, palabras del Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego, en Lucas 12:8, dice también Jesús a sus discípulos, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, que es Jesús, le confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, teniendo a los ángeles como testigos. Entonces, el contexto de estos pasajes es la persecución. Si nosotros leemos el resto de Mateo 10 y Lucas 12, nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando acerca de aquellos que son perseguidos y que son obligados a negar el nombre de Cristo. Entonces Jesús los exhorta, los anima a que no nieguen el nombre de Cristo, sino que confiesen con valor, porque si lo hacen, Él confesará su nombre delante del Padre. Si no niegan a Cristo y confiesan a Cristo, Él los confesará delante de los ángeles de Dios. Ese es el contexto de esos pasajes. Por lo tanto, es la misma situación a la que se enfrentan los creyentes aquí en Sardis. El verso 5 de Apocalipsis 3 muestra de nuevo que la promesa a los que vencen incluye a todos los creyentes, no solamente los creyentes que son martirizados, porque seguramente los nombres de todos los creyentes están escritos en el libro de la vida. Ahora, pensemos en algunas aplicaciones. ¿Cómo y por qué muere una iglesia?
¿Cómo puede una iglesia que alguna vez fue vital en encontrarse al borde de la muerte, como en Tiatira y en Pérgamo? Parece que el compromiso con la cultura pagana circundante, especialmente con la idolatría, estaba en el centro de todo el problema. Sin embargo, Cristo, porque ama a su iglesia, ha invertido tanto en ella, todavía viene con la promesa de ayuda sobrenatural para evitar el desastre que se avecina. Eso nos debe llevar a nosotros a pensar, hermanos, estamos atentos a las señales de alerta que nuestra iglesia está perdiendo su vida. La iglesia, al comprometerse con el mundo, a no tener el valor y el coraje para denunciar las acciones pecaminosas del mundo, y en lugar de eso callar por miedo a las represalias, estas acciones le valieron estar en un estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Ahora pensemos si eso se aplica a nosotros. Somos valientes para testificar de Cristo, para denunciar y señalar las cosas del mundo que van contra la ley de Dios, que van contra los mandamientos de Dios, o somos cobardes y callamos por causa de que seamos aceptados por el mundo, por causa de que seamos relevantes y que la gente nos quiera. Todo este tipo de situaciones pueden llevarnos a nosotros a una muerte espiritual. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, no solamente de que en nuestra iglesia no se practiquen esas cosas, sino que en nuestra propia vida. Cuando nos preguntan en el trabajo, en el colegio o en algún otro contexto si somos cristianos, tenemos el valor de decir sí, soy cristiano, voy a la Iglesia Bautista Reformada, estandarte de verdad, y creemos en esto, esto y esto. O te callas por miedo a las represalias y por miedo a que te puedan cancelar, que es ahora eh, un modus operandi del mundo, ¿verdad? Lo que está en contra de lo que ellos llaman bueno, lo más fácil es cancelarlo. Si ese es el caso, nos dirigimos hacia un estado crítico de muerte espiritual. ¿Cómo nos puede hablar Cristo en una advertencia similar y estamos escuchando su voz? ¿Resuenan las palabras de Cristo en nuestro corazón cuando nos dice acuérdate de tus obras del principio, obedécelas y guárdalas para que preserves tu vida y para que salgas de ese estado de muerte? Eso es algo que tenemos que considerar seriamente. ¿Cómo podemos determinar si una iglesia ha muerto realmente, aunque siga conservando parte de su forma exterior? Y este es el problema de la religiosidad, el pecado de religiosidad, el pecado de los fariseos, el pecado de los saduceos y de todas esas sectas. No es que ellos enseñaban falsa doctrina, no es que ellos enseñaban mala doctrina. El pecado de ellos era que mantenían la careta de religiosidad, de que eran buenos, santos, piadosos, y por dentro eran cadáveres, eran sepulcros que yedían, pero por fuera usted los miraba y eran reformados, eran buenos bautistas, eran buenos cristianos, pero no sabía la terrible cantidad de pecados que detrás de esa careta tan bonita se escondía. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, que no seamos cristianos solamente de apariencia, que no seamos una iglesia solamente de fachada, que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Este es un gran peligro, mis hermanos, porque solo se puede ayudar a un pecador que está dispuesto a arrepentirse, a una iglesia que está dispuesta a reconocer su condición,
Mientras una iglesia no reconozca su condición y su necesidad, el Señor Jesucristo no va a hacer nada por restaurar esa iglesia. Más bien se está condenando sola y está cada vez más yendo hacia el abismo espiritual y hacia la muerte espiritual. La segunda aplicación para esta noche es, vemos que la palabra nombre corre como un hilo en todo este pasaje. La iglesia tenía un nombre por estar viva, pero estaba muerta. Hay algunos nombres que fueron fieles, dice el Señor Jesucristo. Y dice también que Él no borrará el nombre del verdadero creyente del libro de la vida. Si el nombre representa nuestra identidad en Cristo y nuestro carácter en Cristo, pues somos los que llevamos un nombre. Se refleja el nombre de Cristo en lo que somos como hombres y mujeres que profesan seguirle. Estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida cuando comparezcamos delante del tribunal del Señor Jesucristo. Que esto nos haga reflexionar, mis hermanos, acerca del estado de nuestra propia alma y de nuestra propia iglesia. Con eso terminamos nuestra carta a la iglesia de Sardis y en la próxima enseñanza vamos a ver la carta a la iglesia de Filadelfia en los versículos del 7 al 13.